que acabas de decir de los drones, es una amenaza real. Se congeló. Claro que Ah, 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 Ella sabe que Napoleón quiere esa respuesta. No lo está dejando. No lo está dejando. de muchos actores para favorecer a Nicolás Maduro a cambio de beneficios para ellos. No les importa pepino que los venezolanos estemos viviendo la situación que vivimos, que nuestros niños están creciendo sin ir a la escuela. Venezuela tiene lazos con el Hezbollah a tal punto de que una persona política pueda afirmar que Venezuela envía oro y recibe armas de Hezbollah. Ahora es que hay que hablar, y ahora es que hay que actuar, y ahora es que hay que actuar. Y aquellos que buscan alisar, frustrar, confundir, mira, ya sabemos clarito quiénes son y la historia va a ser implacable con él. Y Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Muchachos, el día de hoy tenemos otra entrevista. Una entrevista de María Corina Machado y Napoleón Bravo. Sé que les había dicho que no iba a traer más a María Corina porque no aporta nada en cada una de sus entrevistas. He dejado pasar hasta 3 entrevistas que le han hecho. Pero esta me pareció que se tiró un par de triples. Este video es diferente a los demás. Porque esto que estoy grabando en este momento ya es cuando reaccioné a la entrevista. Y les puedo decir que sí, hay 2 puntos muy destacados de esta entrevista. Sé que es difícil porque dura media hora, pero de verdad no me arrepiento de haber llegado al final, porque el final fue lo mejor. No porque Napoleón haya sido una persona que la increpó durante toda la entrevista, no. Hizo sus preguntas como todo. Ella dio unas respuestas muy polémicas, pero eso pasó solamente en par de ocasiones. Ahora, lo que sí pasó es que al final de la entrevista Napoleón hizo una pregunta y fue muy insistente. Así que no me arrepiento de haber visto esta entrevista. Vamos allá. Ahora sí, pasemos a esta entrevista. Hola María Corina, bienvenida, qué bueno que estemos conversando. Quisiera empezar por algo que tú estás viviendo. Llevas casi un año encerrada, escondida. ¿Qué has aprendido de eso? hola Napoleón, me encanta que podamos conversar nuevamente. Y esa es quizás la pregunta más difícil de contestar en este momento para mí. Uno nunca se puede imaginar que te espera un periodo tan largo, tan solo, en términos de contacto físico, ¿no? Y la verdad es que si me lo hubieran dicho el 30 de julio, cuando esto empezó, quizás yo te hubiera dicho, no, yo no soy capaz de aguantar eso, porque mi naturaleza y además mi vida ha sido rodeada de gente todo el tiempo. Nada me da a mí más energía que abrazar, tocar, besar, escuchar, mirar a los ojos, desde tu propia familia y tu gente más cercana hasta lo que han sido estos últimos tiempos, abrazando gente en toda Venezuela, ¿no? Y viendo. Disculpen si el video se ralentiza, no es una falla de mi grabación. El video de origen tiene esos errores y no los puedo quitar. Aunque igualmente en el proceso de edición, si se alargan mucho esos momentos, voy a poder recortarlos. Pero si son puntuales y pequeños van a notarlos. Pero quería dejar muy bien claro eso, pues que son del origen. Ahora, el argumento que está dando María Corina, como siempre, este tema es muy recurrente. El hecho de que está totalmente aislada. De hecho, había pensado, entre todos los videos que hemos reaccionado, siempre es un tema que ella saca a colación o le preguntan, pues y ella lo tiene que responder. ¿Hasta dónde se puede alargar esa situación? Vamos a creerle que está aislada, vamos a creerle que está en la situación que ella dice que está y está escondida del gobierno, vamos a creer todos sus puntos y pensemos entonces ¿hasta dónde? ¿Y hasta cuándo? ¿1 año? ¿2 años? ¿3 años? 4 años, 5 años, ¿cuánto tiempo vas a durar escondida? ¿En qué momento ya esa situación se va a volver insostenible tanto como para una persona como para la situación entera del país que busca un resultado de ella? Y antes que se me lancen encima al sector del país que la apoya. Sigamos. Circunstancias muy íntimas. La verdad es que esto me ha exigido muchísimo en todos planos, en el plano emocional, en el plano intelectual, el poder trabajar solo, sin interactuar en presencia de más nadie. Y yo te diría en el plano espiritual, he tenido mucho tiempo de reflexionar sobre este momento y de entender lo que significa vivir un día a la vez. Incluso el desarrollo entender la importancia de la
lo que hemos llamado la paciencia estratégica. Y yo siento que eso, bueno, la vida nos pone estos desafíos y nos obliga a crecer en todos estos planos. Es muy difícil. Ahora, los luchadores por la democracia venezolana han logrado grandes cosas, pero es pasado. Han logrado demostrar que esos acuerdos no funcionan con muchas dictaduras, pero que esto es peor que una dictadura. Esto no se trata de malos políticos, de dictadores, sino se trata de un grupo de tú has logrado llegar un paso más allá, has logrado unificar al pueblo venezolano. Ya va, muchachos, vamos a apoyarnos un poco con ChatGPT. Hoy vamos a utilizar más que todo ChatGPT. Quiero darle unos días de descanso a Copilot. Hola, ChatGPT. Hola, ¿cómo estás? Quería consultarte ciertos puntos, entonces vamos a comenzar con el primer punto. ¿Es posible llamar al gobierno de Venezuela con base? El término se usa a veces en el discurso político para describir a gobiernos que, según algunos, tienen vínculos con o que se benefician de actividades ilícitas. La aplicación de este término al gobierno de Venezuela es un tema polémico y depende mucho del contexto y la perspectiva desde la que se analice. Es importante considerar las evidencias y las opiniones de diferentes expertos y fuentes antes de llegar a una conclusión. Me gustaría que seas equilibrada en tu respuesta y que me digas si hay pruebas contundentes, si hay evidencias contundentes, más allá de declaraciones y demás, para poder afirmar esto y estar seguro de lo que se está hablando. Entiendo. El término narco es muy controvertido y hasta el momento no hay consenso internacional sobre su aplicación al gobierno de Venezuela. Existen investigaciones y reportes de diversas organizaciones, como la DEA o la ONU, que han señalado la presencia de actividades de y corrupción en varios niveles. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estos reportes a menudo se basan en análisis y no siempre proporcionan pruebas concluyentes. La acusación de que un gobierno es un suele ser más una interpretación política que una afirmación basada en pruebas judiciales concretas. Es crucial considerar múltiples perspectivas y evidencias antes de llegar a conclusiones definitivas. Copilot, ¿cómo podría yo definir a una persona política que está dando una declaración o una entrevista y se refiere de forma contundente, de forma afirmativa a Venezuela como un gobierno de y no tiene pelos en decirlo? Cuando una persona política hace una afirmación contundente y directa sobre un tema tan serio como el en relación a un gobierno, se le podría describir como una figura política que utiliza un lenguaje muy fuerte o radical. Este tipo de discurso puede ser parte de una estrategia para llamar la atención sobre un tema, movilizar a su base de apoyo o expresar una opinión personal o ideológica. Es importante tener en cuenta que las declaraciones de este tipo pueden estar influenciadas por factores políticos, ideológicos y contextuales. Además, es crucial diferenciar entre la opinión política y la evidencia concreta. Las afirmaciones contundentes deben ser evaluadas críticamente, considerando las fuentes de información y el contexto en el que se emiten. ¿Te gustaría? Gracias, ChatGPT. De nada. Si tienes más preguntas o necesitas ayuda con algo más, aquí estoy. Bueno, muchachos, esto ya yo lo sabía, pero me gusta reforzarlo con ChatGPT para que ustedes se den cuenta. Esta información ustedes también la pueden comprobar, pueden usar la misma herramienta que yo. Solamente es eso. Es difícil a veces ver estas entrevistas y que las personas afirmen sin tener ningún tipo de evidencia palpable algo que ellos creen que es. Entonces, por eso lo busco. Sigamos con la entrevista. Alrededor de tu figura y de lo que tú representas, y demostrar en unas elecciones que la gente no solamente no quería a los en el poder, sino que demostraste que por elecciones no se tumba, no se saca a esa gente. Y aquí quiero hacer una reflexión de Carl Jung que decía, pensar es difícil, por eso la mayoría de la gente juzga, ¿okay? Y sobre todo luchar en el sitio es muy difícil. Una cosa es meterse con la dictadura desde lejos, o los cubanos, líderes cubanos, meterse con Fidel Castro desde Miami o de donde sea, y otra cosa es estar allá adentro, en medio de todas las arbitrariedades y todos los peligros que representa. Ahora, frente a eso, ¿qué nos queda? Nos queda o que se enfrenten los militares entre ellos que están en la cúpula, o que la gente salga a acabar con ellos, no salga a otra cosa, sino a acabar con esa gente.
hay otra opción, hay una acción política, hay una acción diplomática. Bueno, por lo menos tenemos algo rescatable de la entrevista del día de hoy. Napoleón está dejando en 3-2 a María Corina en el sentido de decirle, la gente tiene que salir sí o sí, porque ya tú misma demostraste que con elecciones no van a salir. O sea, no está dando un margen a negociar. Está prácticamente haciendo un llamado a que la gente tiene que salir o que la cúpula tiene que acabarse entre ellos mismos. Pero tratemos de anticiparla. Tratemos de anticipar la respuesta de María Corina. No se va a mojar y va a decir que la gente tiene que salir porque no sé. Es que yo no entiendo muy bien esa parte de su postura. Porque si es una persona radical y es una persona que va con todas de frente al gobierno, creo que la respuesta adecuada, o uno cree que la respuesta adecuada, porque obviamente, muchachos, siempre les recuerdo, yo no soy adalid de la verdad. Simplemente uno lanza acá sus ideas, pero uno creería que la respuesta adecuada es sí, es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué va a responder María Corina? Vamos a tratar de anticipar. Va a darle vueltas a la respuesta, como dejando entrever que sí, pero que no. Vamos a ver si la pego. A ver, tú estás planteando cosas muy, muy importantes y quiero empezar por la que para mí tiene mayor trascendencia. Nosotros todos hemos logrado unir un país alrededor de valores, no es una persona o un liderazgo. Lo que nosotros logramos en estos últimos 36 meses va mucho más allá incluso de sacar a Maduro y al régimen que por supuesto que van a salir. Tiene que ver con los pilares. Creo que esto no le debe haber gustado a Napoleón, porque por supuesto que van a salir. Sí, por supuesto, pero ¿cómo? Acá lo que él te preguntó es ¿cómo? Y cuáles serían las estrategias que desde el punto de vista él ve posible. Que ya lo repasamos, un enfrentamiento de la cúpula o que la gente salga en masa a sacar al gobierno. Ese es el enfoque que él le dio a sus ideas. Y María Corina se fue por otro lado. De la nueva Venezuela que está emergiendo, Napoleón. Y el movimiento que hemos construido va mucho más allá de un movimiento electoral o político. Esto tiene consecuencias culturales y yo te diría incluso antropológicas. Yo siento que los venezolanos de hoy tenemos una conciencia de lo que significa el valor de la libertad, de la dignidad humana, de la familia, como ninguna otra generación. Pero además hemos desarrollado la conciencia de la responsabilidad individual. Yo lo veía durante la campaña y lo hablamos tú y yo en varias oportunidades. Que cuando yo le decía a la gente, ¿quién va a defender tu voto? En esas reuniones donde había miles y miles de personas. La gente no me decía como hubiera contestado hace unos años. Los partidos, el CNE, los testigos. No, la gente decía, yo defiendo mi voto. Que es lo que hoy debemos mantener. Yo hago valer la soberanía del 28 de julio. Yo soy parte de un proceso de liberación de Venezuela y de transformación del país. Esté donde esté, porque una de las cosas que hicimos fue derribar esas barreras que el chavismo había construido para estigmatizarnos y enfrentarnos unos contra otros, entre ricos y pobres, blancos y negros, izquierda y derecha, chavistas, opositores, o sea, los que estamos aquí, los que se han tenido que ir. Ya va, aquí nos necesitamos todos. Donde estés alrededor del mundo, tu voz, tu acción, tu conciencia es necesaria hoy. ¿Por qué? Porque la otra cosa que hemos logrado que tú mencionas, que es importantísimo, es demostrar que esto no es una dictadura más, esto no es un régimen autoritario más o corrupto, lo que sea. No. Esto es una estructura criminal que tiene vínculos desde el régimen iraní, pasando por Putin, llegando a las guerrillas, los carteles de la y a todo bicho con uña vinculado al tema criminal. Y están asentados en Venezuela para desestabilizarla. Tú sabes lo que nos costó que el mundo entendiera esto, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diga lo que hace Maduro es terrorismo de Estado, que las Naciones Unidas, todas sus unidades digan allí se cometen crímenes de lesa humanidad y que el gobierno de Estados Unidos diga Maduro es el jefe de una estructura criminal. O sea, esto costó muchísimo y esto significa que estamos indiscutiblemente en otra fase. Entonces, ¿cómo se desmonta una estructura criminal? Que era tu última pregunta. Bueno, primero... Bueno, muchachos, ya después de que dijo todo esto, vamos a pasar a la respuesta. Tú le empiezas a quitar todas las fuentes sobre las que se sostienen, los pilares que se sostienen. Y es lo que hemos venido haciendo en estos 36 meses. Le quitamos la calle, el corazón de los venezolanos, le quitamos la legitimidad, como tú dices, porque los dejamos arrastrados por el piso en términos de la
pela que le dimos el 28 de julio, pero además lo demostramos. Ok, muchachos, quería agregar algo más a esto porque aquella hace alusión de que le quitó la calle, de que palabras anteriores pudimos ver que ella dice que la gente está dispuesta a defender el voto. Entonces quería buscar algo por acá. Nosotros diseñamos un plan y ese plan lamentablemente no se pudo cumplir por razones vinculadas con el mundo militar, por razones vinculadas a la cantidad de personas que asistió, pero al final no lo logramos. Tenemos que continuar, tenemos que seguir. Quería dejar ese punto claro, que la convocatoria no fue suficiente para, como dice María Corina, defender el voto. Así que sigamos con la entrevista. Damos toda posibilidad de reconocimiento internacional porque son criminales. Y además se ha ido aislando y aislando y aislando internacionalmente. Es un tema que podemos hablar ahorita más adelante, pero tú me dirás quiénes eran los grandes aliados que este régimen tenía hasta hace poquito. Siria, ¿cómo está Siria y Al-Assad? Putin y Rusia, ¿cómo está Rusia? ¿Tú crees que Rusia le ha metido un centavo a Maduro? Irán, ni hablar. ¿Y les queda qué? Cuba, peor que nunca. Y China, que tú me dirás si China le gusta que lo roben y le va a meter el hombro o le va a dar un centavo más a Maduro. No va a pasar. Entonces, le hemos quitado todo lo que ha sido estas fuentes de apoyo. Ok, quiero corroborar esa información que ella está dando, muchachos, así que la vamos a corroborar de una vez. Vamos a utilizar a ChatGPT. Hola, ChatGPT. Hola, estoy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal tu día? Bien, mira, necesito una información importante y quiero que la averigües muy bien. Hay una persona política adversa al gobierno de Venezuela que dice que las relaciones entre China y Venezuela y Rusia y Venezuela están en su peor momento, que no le están dando ningún tipo de apoyo a Venezuela, que no están invirtiendo nada en Venezuela. Entonces quería saber qué información o qué puedes averiguar sobre este tema. En 2024, las relaciones de Venezuela con China y Rusia se han fortalecido considerablemente. En junio, ambos países celebraron 50 años de relaciones diplomáticas y el comercio bilateral alcanzó más de 4.18 mil millones, un incremento del 11.1% en comparación con el año anterior. Además, en noviembre, Rusia y Venezuela firmaron 17 nuevos acuerdos centrados en energía, seguridad y otras áreas estratégicas. Estos hechos resaltan el fortalecimiento de los lazos económicos y estratégicos entre Venezuela, China y Rusia. Bueno, muchachos, como ya pueden ver, ya esto ya lo hemos buscado en otras entrevistas. Siempre nos hemos apoyado con Copilot. Esta es la opinión de ChatGPT y es muy similar a la que hemos tenido siempre. En ningún momento las relaciones con China y Rusia han estado mal. De hecho, si podríamos decir que son sus únicos aliados, ok, pero no han estado mal, y eso que han tenido momentos de tensión, pero son pasajeros, siguen invirtiendo. Hace poco me enteré, oye, no lo tengo muy claro, voy a buscarlo. Quiero que me busques información sobre el último encuentro entre Tarek William Saab y Rusia. El 16 de junio de 2025, Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, se reunió en Moscú con su homólogo ruso, Igor Krasnov. Durante el encuentro, firmaron un programa de cooperación entre las fiscalías de ambos países, según informó Izvestia. Además, Saab presentó su antología poética traducida al ruso en San Petersburgo, según reportó El Universo. Como pueden ver, muchachos, las relaciones no están nada mal por los momentos entre Rusia y Venezuela, y mucho menos con China. Pero bueno, esto es una narrativa que ella siempre repite, solo quería reforzarla en este caso que estamos trabajando con ChatGPT. Y ahora, con un país unido alrededor de una visión de país y una estrategia de lucha, lo único que le queda a Maduro es la represión. Lo único. Y tú dirás, bueno, con eso se pueden aguantar mucho tiempo. Sí y solo si tienen la plata para sostener esa estructura represiva. Y eso en este momento también comienzan a perderlo. Porque no solamente le han quitado las fuentes, digamos, autorizadas por la vía de las licencias petroleras, sino que hay toda una estrategia global para ir contra las actividades ilegales del oro, narcóticos, contrabando de minerales y desde luego el mercado negro de petróleo. Nunca han estado en una posición de vulnerabilidad como esta, y termino con tu planteamiento sobre qué estarán pensando aquellos actores del alto mando militar o los testaferros y los enchufados, etcétera, que son los que chupan del régimen
o soportan el régimen. Y dirán, si este sistema se está hundiendo, ¿se van a hundir ellos con el sistema? ¿O es un momento donde piensan decir, hasta aquí? Porque queremos y entendemos que para salvarnos aquí hay un proceso de negociación. Ese punto en el cual el régimen o quienes soportan el régimen entienden que esto es insostenible y que cada día el régimen va a estar peor, es al que nos estamos acercando hoy. Ok, muchachos. Esto no, ni siquiera lo voy a buscar en ChatGPT. Voy a darle por un momento la razón a María Corina y todo lo que ella dice me lo voy a creer. Entonces, el plan es debilitar al gobierno, que el dinero no entre de ninguna manera, de ninguna fuente, y provocar que dentro de su estructura la gente busque maneras de salirse, negociar y entregar al gobierno. Es lo que yo creo que ella nos quiere dar a entender. Ustedes me pueden decir si estoy equivocado o no. Entonces, dentro de ese plan, el final sería que Maduro se entregue y le entreguen el poder sin ningún tipo de confrontación, sin ningún tipo de problema, justo en sus manos. Bueno, yo sé que hay muchas personas que creen en María Corina, entonces supongo que esto para ti suena lógico, suena real y suena posible. Ni siquiera vamos a consultarlo con la inteligencia artificial, vamos a dejar esto en el aire y vamos a darle peso a sus palabras y no los vamos a creer todos. Ni siquiera voy a contraargumentar nada. Vamos al siguiente punto de la entrevista y veamos qué más podemos conseguir. Ahora, la otra parte es que el régimen de Maduro, como tú decías, Occidente se quiere salvar. Sí, pero para que Occidente se salve, el primer paso es entender que el riesgo mayor opera en Venezuela y no es contenible dentro de nuestras fronteras. ¿Cómo que el riesgo mayor opera en Venezuela? El régimen de Maduro para Occidente. Y eso ha quedado clarísimo. ¿Quién es el gran aliado de Putin en América Latina? Nicolás Maduro. ¿Quién es el gran aliado del régimen iraní en América Latina? Nicolás Maduro. Es decir, con los iraníes se han firmado más de 400 acuerdos entre Venezuela e Irán. Venezuela es el único otro país en el hemisferio occidental, además de Estados Unidos, que tiene capacidad de construcción de drones de combate, obviamente de origen iraní, que funcionan aquí en la base Libertador. Venezuela está a horas de la Florida, no a la distancia de Teherán. Y tú me dirás si en un contexto como el que vivimos, esto no es una amenaza real para los Estados Unidos. Pero más allá de eso, Bueno, lo que acabas de decir de los drones es una amenaza real. Se congeló. Claro que recordemos que más de 10.000 pasaportes venezolanos se le han dado a individuos de origen sirio e iraní, que además las operaciones de oro. Quiero consultar una información. Hace poco vi a una política afirmar que en Venezuela habían construcciones de drones iraní para poner en peligro la estabilidad de los Estados Unidos. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué probabilidades hay de que eso sea cierto? Y más que todo, ella señaló que están en la base del Libertador. Según informes, Irán ha establecido una fábrica de drones en la base aérea Libertador de Venezuela. Allí se producen modelos como el Mojajer 2, conocido localmente como Ansu 100. Además, se ha reportado que personal iraní ha trabajado en la base para mantener y adaptar aviones como el C-130 Hércules y el F-16. ¿Evidencias o pruebas de eso más allá de declaraciones? Hasta el momento, las afirmaciones sobre la presencia de drones iraníes en Venezuela y su producción en la base aérea Libertador provienen principalmente de declaraciones de funcionarios o expertos y de informes de medios de comunicación. No hay pruebas independientes verificadas públicamente que confirmen estas afirmaciones. Las pruebas concretas, como imágenes satelitales o informes de inteligencia verificados, son necesarias para evaluar la veracidad de tales afirmaciones de manera concluyente. Pero yo quiero creer en esta persona que me dijo esto, yo quiero creer en esa situación, yo me aferro a que esta situación es real y que el gobierno sí está negociando con Irán y sí tiene esas bases y tiene esos drones, y yo quiero poder demostrarlo, quiero tener una foto, quiero tener una evidencia, quiero tener algo que yo pueda mostrarle a las personas en medio de un video y decirle, mira, aquí está la evidencia, esto es contundente, quiero que esto sea
difundido. ¿Eso es posible? Entiendo que quieras tener pruebas concretas para respaldar lo que estás diciendo. Sin embargo, es importante basarse en información verificable y confiable, especialmente cuando se trata de temas sensibles. Las pruebas concretas, como imágenes satelitales o informes oficiales, son fundamentales para demostrar cualquier afirmación de manera sólida. Te recomendaría buscar fuentes confiables y verificar cualquier información antes de compartirla. Es crucial actuar con responsabilidad y asegurarse de que cualquier información que se difunda sea precisa y comprobada. Entonces no lo puedo comprobar. Entiendo que puede ser frustrante no tener pruebas concretas. Es importante recordar... Dame una respuesta más rápida y contundente, ChatGPT. No te vayas por la rama. Dime, ¿puedo o no puedo comprobarlo? No puedes comprobarlo de manera definitiva sin acceso a pruebas verificables, como imágenes satelitales o informes oficiales. Gracias, ChatGPT. Bueno, muchachos, después de mucho logramos sacarle la información. Sí, no es verificable. Es que ese es el problema. Cuando a mí me dicen algo, yo necesito pruebas contundentes, necesito verificaciones. Porque sentarse acá delante de una cámara y afirmar las cosas que ella afirma sin responsabilidad es muy delicado. Entonces, oye, si tú tienes un sustento, una prueba, algo mínimo, que sea más allá de un informe de lo que tú crees que es y de las afirmaciones que tú quieres hacer, entonces podríamos decir cientos de cosas, podríamos afirmar cientos de cosas, podríamos volvernos locos con las afirmaciones, porque no necesitamos dar pruebas de ellas. Entonces, muchachos, esto es muy delicado, está poniendo en tela de juicio a Venezuela, está aseverando que estamos poniendo en peligro a la Florida. O sea, hay tantas cosas que implican lo que ella está diciendo. Acá pudimos ver la reacción de Napoleón y parece que es un punto que le llamó mucho la atención. Donde Venezuela envía oro y le llega a Irán, que además con eso se financia Hezbollah, y a cambio de eso envían armas para actores en nuestro país. El hecho de que las fuerzas revolucionarias iraníes, de la Guardia Revolucionaria iraní, ha estado en Venezuela entrenando individuos en Venezuela. Entonces, te mandan armas para acá y a cambio de eso envías oro, que financias Hezbollah. Tú me dirás el impacto que esto tiene. ChatGPT, necesito que todo lo que te voy a preguntar sea en base a evidencias y bases comprobables para poder tener la claridad de lo que te voy a preguntar. Venezuela tiene lazos con el Hezbollah a tal punto de que una persona política pueda afirmar que Venezuela envía oro y recibe armas de Hezbollah. Las afirmaciones sobre los lazos entre Venezuela y el grupo Hezbollah han sido objeto de debate y especulación en varios círculos. Es importante señalar que estas afirmaciones a menudo provienen de fuentes que pueden tener diferentes motivaciones políticas y no siempre están respaldadas por pruebas verificables y confirmadas. Para obtener una comprensión clara y precisa sobre cualquier relación entre gobiernos o grupos, es esencial consultar fuentes confiables, como informes de organismos internacionales, análisis de expertos independientes y noticias verificadas por medios de comunicación reconocidos. Esto ayuda a garantizar una comprensión fundamentada y evitar la propagación de información no confirmada. Ok, entonces, resumen, más rápido, concreto, dime, ¿puedo o no puedo comprobar esos lazos? No hay pruebas verificadas públicamente que confirmen esos lazos. Es importante basarse en fuentes confiables y verificadas. Gracias. De nada. Muchachos, es difícil esto, es difícil porque cada cosa que dice es más delicada, cada cosa que dice pone más en tela de juicio una nación. Y no hay manera de que tú queriendo buscarle evidencia para traerlas acá, para mostrárselas a ustedes, porque me gustaría darles un punto, decirles, mira, esto sí se puede probar, aquí está, pero no está. En un esquema de altísima, digamos, confrontación entre las democracias de Occidente y el régimen iraní. Ahora, esto que está ocurriendo, tú decías que te preocupa porque puede quitar el foco. Es cierto, en el muy corto plazo, pero por el contrario, yo creo que lejos de reducir la prioridad de Venezuela, este conflicto lo que hace es elevar la tensión, porque al final queda clarísimo que para poder desmantelar las redes del régimen iraní y del terrorismo islámico, hay que desmantelar las operaciones que ocurren en nuestro país. Entonces, esa actitud que ha tenido Nicolás Maduro de estas últimas horas, de por la calle del medio apoyar al régimen iraní,
eh, y ir contra los Estados Unidos, ir contra Israel, ir contra países europeos, yo creo que lo que termina es de amarrarlo a un barco que se está hundiendo. Entonces, en definitiva, siento que esto tiene un enorme impacto, enorme, en aquellos actores de las Fuerzas Armadas venezolanas que pueden tener dudas sobre el destino de este régimen y poner en evidencia la enorme fragilidad y debilidad del que se vendía como un gran ejército imbatible en el Medio Oriente, que ha demostrado que no es así. Ahora, eso es en cuanto a Estados Unidos. Europa está enfocada en que se han dado cuenta que es mucho más fácil que Putin invada, como lo hizo Hitler en su oportunidad, a los países europeos libres y que la OTAN tiene que reforzarse con el dinero de los países que pertenecen a la OTAN y no solamente fundamentalmente por Estados Unidos. ¿Qué debería hacer la Unión Europea? ¿Qué debería hacer Brasil? ¿Qué debería hacer Canadá para apoyar aún más a una, digamos que una transición? Fíjate, obviamente el caso de la Unión Europea en este momento es complejo, hay muchas circunstancias geopolíticas desarrollándose y hay algunos países que se concentran en lo que es cercano, digamos, territorialmente. Sin embargo, hay una cantidad de países europeos muy importantes que afortunadamente entienden la dinámica de América Latina, cómo los afecta a ellos y el rol del régimen de Maduro, no solo en toda la región y el destino de la región, sino también hacia Europa, por las actividades irregulares a que hacíamos referencia del contrabando de oro, por el tema del narcotráfico, hoy en día la mayor parte ya pasa por Venezuela y cómo llega a Europa, y por actividades de corrupción que, bueno, en este momento en España el escándalo es hora a hora, ¿no? Y son cosas que mucha gente sabía y que las estaban allí tapando, ¿no? Y ha habido complicidad de muchos actores para favorecer a Nicolás Maduro a cambio de beneficios para ellos. No les importa pepino que los venezolanos estemos viviendo la situación que vivimos, que nuestros niños están creciendo sin ir a la escuela, 2 días de clase a la semana. Por cierto, muchachos, he recibido muchísimos comentarios, incluso algunos molestos conmigo, por el hecho de que yo no pueda afirmar o no, de que el hecho de que ella dice que los niños van 2 días a clases, 2 días a la semana van a clases. Muchachos, yo intenté ser sincero, miren, yo acá paso 9 horas editando videos, 9 horas. Si es muy largo como este, me paso hasta 12 horas editando videos para traerles un formato bien estructurado, bien resumido, que no pierdan tiempo, que vean directamente el contenido. Aparte de eso, obviamente tengo otras cosas que hacer como cualquier otra persona y no tengo escuelas cercas para verificar eso. Entonces, por yo decir en un video anterior, oye, mira, no lo puedo verificar, esto María Corina no lo puedo llevar la contraria porque no lo puedo verificar, muchas personas en los comentarios se han manifestado y muchos, por vamos a ver, como un 90% de los comentarios dicen que es mentira, que van con regularidad a clases de lunes a viernes. Y solo una pequeña minoría, como de menos de un 10%, quizás 2-3 mensajes, han comentado de que en algún momento sí fueron 2 días a la semana, pero eran por ciertos eran por ciertos problemas, pues, o sea, eran puntuales, cada mensaje era puntual. Uno hacía referencia a la época de pandemia, otro hacía referencia a problemas con la luz y así. Entonces, de nuevo vuelvo a este punto, no tengo la información, pero en los comentarios muchos han dicho que esto es mentira, que los niños van a clases de forma regular de lunes a viernes. Esto está cambiando. Y tú ves países que tienen una posición cada vez más firme con relación a Venezuela. Te pongo el ejemplo de Italia. Yo soy amiga de Giorgia Meloni, quiero decirte, y su posición es de una firmeza y una claridad poderosísima. Vemos el caso de Países Bajos, vemos el caso de Alemania, vemos el mismo caso de Francia. Entonces son países, nos vamos incluso hasta Hungría, que tú dirías, bueno, por posiciones ideológicas puede ser indiferente a lo que pasa en Venezuela, para nada. Yo he hablado con los cancilleres de todos estos países y están súper conscientes de lo que representa Venezuela para América Latina. Ok, entonces se supone que en ese sentido estarían más fuertes. Vamos a consultar algo por acá. Quiero que me compares los países que en su momento, en número, apoyaron a Juan Guaidó
con los países que están apoyando actualmente a Edmundo González en números. Quiero un número concreto sin mucho matiz. Dime, ¿cuántos a uno, cuántos a otro? En resumen, alrededor de 60 países apoyaron a Juan Guaidó como presidente interino entre 2019 y 2020. Actualmente, Edmundo González Urrutia cuenta con el respaldo de aproximadamente 10 países que lo reconocen como presidente electo. Gracias. De nada. No voy a argumentar más nada. Porque saben que en el instante que salga Maduro, y va a salir el régimen cubano y va a cambiar el régimen nicaragüense. Y por primera vez en la historia de este hemisferio vamos a tener a las Américas libres de comunismo y dictaduras. Y eso viene. Ahora, en la otra cara es América Latina. Y el rol y el liderazgo que debe ejercer América Latina de cara a este proceso de transición en Venezuela. Y allí hay algunos actores que lamentablemente siento que han perdido una gran oportunidad histórica de ponerse del lado de la verdad, de la justicia y la democracia, y la historia será implacable con ellos. Lo que pasa es que ellos piensan que la verdad la tienen ellos, que la democracia es la democracia que ellos pregonan, y que lo primero es defender los ideales. Hacia eso voy a preguntarte cómo usar esos premios internacionales que tú tienes para aumentar la presión, no sobre Maduro, aumentar la presión contra el grupo más poderoso en el mundo hoy en día y que tiene más dinero en el mundo hoy en día, que gobierna a varios países, no solamente Venezuela. Tú sabes perfectamente que no te estás enfrentando a políticos, te están enfrentando a narcotraficantes capaces de hacer cualquier cosa. Sí, cuando lo decíamos hace 10 años nos decían que éramos locos, radicales, extremistas, todas esas cosas, porque son muchos años advirtiendo de la deriva a la que iba nuestro país. Y en su momento nos dijeron que era también imposible enfrentarlos, debilitarlos y sacarlos. Y fíjate dónde estamos. Yo sé que ha sido un proceso largo y doloroso. Todos los días de mi vida estoy en contacto con miles de venezolanos, cuando recorría el país y ahora por estas vías. Sé lo que el país está sufriendo, desde las inundaciones en Guasdualito hasta la persecución a los pescadores en Cumaná, hasta los dirigentes sindicales, hasta los maestros, hasta las madres de los presos políticos. Con todos hablo todos los días de mi vida. Yo sí sé y sufro la urgencia ética, humana, familiar de que este proceso se prolongue. Y estoy haciendo todo para que esto termine lo antes posible. Y va a terminar. Y estos reconocimientos a los que tú le haces referencia no son para mí o para el mundo. No. Esto es al lado de Venezuela. Bueno, muchachos, yo le voy a dar una pequeña reflexión de esto. Muchos se inclinan políticamente en los comentarios, otros me inclinan a mí políticamente en los comentarios, pero a mí no me cuesta dar una opinión imparcial. Ella acá está prometiendo muchas cosas, se está metiendo como en muchos compromisos, y eso es importante para su militancia, las personas que creen en ella. Si ella no logra materializar esos objetivos, va a existir un descontento dentro de su militancia, se va a convertir en un político que promete y no cumple, como esos hay muchos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que es el necesario para saber si sus objetivos van a ser logrados o no? ¿Ustedes se le imaginan a ella en algún momento, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, el que sea, se le imaginan saliendo a declarar y diciendo estas palabras? Me planteo unos objetivos y esos objetivos no los he podido lograr. Tenemos que afrontar la lucha de otra manera. Sí, creo que esto les puede traer recuerdos a ustedes de aquel militar que dijo que por ahora los objetivos no se habían logrado. Yo no lo veo. No la veo a ella haciendo ese tipo de movimientos. No la veo a ella admitiendo que su lucha no ha dado resultados. Y lo peor, parece que la gente no le da importancia al tiempo. Muchachos, el tiempo está pasando. Ya va a cumplirse 1 año del 28. Ya va a cumplirse 1 año del 28 de julio. Y aún están en promesa. Y por otra parte, tenemos al gobierno siendo gobierno, 23 de 24 gobernaciones, 254 representaciones en el parlamento. Se vienen elecciones de alcaldía y la estrategia es la misma: abstención y regalar las alcaldías, pintando todo el territorio nacional de rojo. Que si tú estás en la militancia, en el chavismo, en el madurismo, yo no veo cómo eso te afecta, no veo cómo eso te haga tener algún descontento. Creo que eso podría traducirse en una victoria para tu tendencia, para tu partido político. Pero entonces estas personas de oposición también quieren que vean un triunfo en esto que les acabo de contar. Y no lo veo, muchachos, no lo veo.
no lo veo. Si algo nos ha demostrado la historia es que el tiempo no perdona. Pasó con Guaidó, hizo muchas promesas, muchos movimientos, el tiempo pasó y ya sabemos cómo terminó. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para María Corina? ¿Cuánto tiempo tiene ella para lograr su objetivo? Es indefinido, va a durar ahí 20, vamos a exagerar, va a durar ahí 5, 6 años sin dar algo concreto. Vamos a terminar de ver la entrevista, muchachos. De verdad, dejen sus opiniones con respecto a esta reflexión en los comentarios. Obviamente necesitan alguien que los reciba, pero es al pueblo de Venezuela que no ha bajado la cabeza a esta generación porque no ha habido otra mejor preparada. Mira, alguna gente tenía unas tesis ahí, a mí me parecían estrafalarias, de que el daño antropológico que se le ha hecho al pueblo, el daño antropológico, todo lo contrario, no hay una generación más solidaria, generosa, que la que ha pasado estos años de hambre. No hay una generación más valiente que la que ha vivido la peor persecución de la historia de este continente. Y no ha habido una generación más amorosa que la que ha tenido que pasar años de soledad y de separación de su familia. No hay una generación que valore la libertad como acciones nuestras, Napoleón. Todos estos años de golpes, de terrores que todos los hemos cometido, de levantarnos, de reconocernos, nos ha preparado para la tarea más grande que puede haber tenido una generación en la historia de este país, que es arrancar de cero, producto de este enorme acuerdo social, a construir las instituciones democráticas que van a durar por lo menos para los próximos 100 años, alrededor de valores que además, Napoleón, son los valores de nuestros padres fundadores que anhelaban una república liberal. Y nosotros vamos a ya está emergiendo por primera vez la república liberal democrática en Venezuela. Y son los valores de libertad, de igualdad, de justicia, de propiedad, como decían nuestros padres fundadores, de seguridad, de la dignidad humana. Y te digo, lo que hemos vivido ha sido duro y nos ha marcado, pero estas son las sacudidas que hacen que una sociedad reaccione como la nuestra y que ha emergido lo mejor de nosotros. Y aquellos que están afuera, yo sí quiero decirles algo. A veces escucho, y la verdad es que me entra una indignación, porque no solamente es el régimen, a veces escucho de algunos que se llaman opositores, decir que los que están afuera no pueden abrir la boca, no pueden opinar. ¿Cómo que no? Si ustedes son nuestra voz afuera, ustedes son la conciencia de esa Venezuela que no se rinde, que ya sale a las calles en todos los rincones del mundo, que demuestra esa Venezuela buena, honesta, trabajadora, preparada, sentimos orgullo que está en el mundo entero. Entonces, ahora es que hay que hablar, y ahora es que hay que actuar, y ahora es que hay que actuar. Y aquellos que buscan alisar, frustrar, confundir, mira, ya sabemos clarito quiénes son, y la historia va a ser implacable con él. Y concentrarnos en lo que viene, que es una tarea enorme, para terminar de sacar a estos criminales de poder, pero sobre todo para la construcción de la Venezuela que viene, porque nosotros estamos listos para tomar el poder y desde el día uno, empezar a resolver los mayores problemas que tiene Venezuela. Sabemos lo que tenemos que hacer en las primeras 100 horas, lo que hay que hacer los primeros 100 días, lo que hay que hacer los primeros 100 semanas. Y están los mejores. ¿Qué hay? Si tuvieras a Trump enfrente, ¿qué le dirías, por ejemplo, de la necesidad que tiene Venezuela de él? Que precisamente no creo que sea una invasión, porque la gente se olvida que, como le decía Pinochet a un amigo común, le decía: lo último que hay que hacer es sacar al soldadito a la calle, porque uno no puede medir el miedo del soldadito. Con lo cual quería decir que iba a haber más muertos, ¿no? Muchos más muertos de lo que se ordenaban. ¿Qué le dirías tú a Trump? Lo tienes enfrente. ¿Qué le dirías? Bueno, en primer lugar quiero que sepas que el mensaje le ha llegado directamente ya al presidente. Y el mensaje lo tienen además grandes aliados de Venezuela en posiciones estratégicas dentro de la administración Trump. Y puedo además decirles que todos están alineados con un proceso de transición democrática, porque están muy claros y tienen muchísima información, obviamente por las distintas agencias, del riesgo, la amenaza, el peligro que representa el régimen de Maduro para la estabilidad de todo el hemisferio y para incluso la seguridad nacional de los Estados Unidos. Están muy claros. Y sin lugar a duda, en un contexto geopolítico muy complejo, muy incierto, convulsionado, como tú dices, algunos pueden decir, bueno, Venezuela es relegada. No, repito, todo lo contrario. Los conflictos que hoy están en posición más crítica en el mundo, lo que han hecho
es resaltar los vínculos de esos actores extracontinentales, enemigos de las democracias liberales de Occidente, con el régimen de Maduro. Y esto es un proceso en el cual de manera coordinada se está avanzando. Y aquí lo que nosotros necesitamos, y lo voy. Ya vamos, muchachos, me perdí. Te preguntaron cuál era el mensaje. No quiénes lo tenían, ni que te repitas en los argumentos que ya habías dado, sino el mensaje que le darías directamente. Sí, ya dijiste que le llegó, pero él quería escucharlo. Nosotros queríamos escucharlo. Voy a repetir, es que se aplique la ley, como se dice en inglés, law enforcement. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Pero te Porque si pregunté, estás enfrentando. Ay, ay, Napoleón. No me digas que le vas a decir a la líder que no te ha respondido. Napoleón, no creo que te vayas a tirar ese triple. Mira, muchachos, no había intervenido, había dejado que corriera, pero no creo que Napoleón se vaya a tirar el triple de corregir a la líder. Vamos a ver. No sé. pero Déjame un no me puntico nada más. Ella sabe que Napoleón quiere esa respuesta. No lo está dejando. No lo está dejando. Y ustedes me dirán, ¿está loco? Puede ser que esté loco. Sí, puede ser porque estoy acá. Si esto no, yo no lo he visto. No sé cómo va a terminar. Y puede que esté equivocado y la quiera interrumpir para decirle te admiro. Pero no sé, yo creo que es así. Vengo viendo la entrevista con ustedes. Vamos a ver. nos Si tú queda un minuto. Ajá, dale. Uy, no lo dejo. Si inventas una estructura criminal, la manera de desarticular es cortarle sus flujos de financiamiento. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahorita. Y por eso este sistema es insostenible. Maduro va a salir del poder y vamos a construir una Venezuela maravillosa que será una gran aliada de todas las democracias de Occidente. Pero está frente a él con una serie de periodistas allí, estás en cámara. Uy, se la metió. Yo se los dije. Le está insistiendo. Él quiere la respuesta, no quiere que le dé por las ramas como le ha dado a todo el mundo. Oye, Napoleón, aunque sea el último minuto, te luciste. Está viendo Estados Unidos y Venezuela, ¿qué le pregunta? Lo primero que le preguntaré es cuándo es que lo vamos a recibir aquí. ¿Cuándo es que va a venir una No, mira, se ríe Napoleón. No te estoy preguntando eso, chica. Venezuela libre? Porque esto no tiene vuelta atrás. Y que será además la gran aliada en todo sentido, en materia de seguridad, en materia energética, en materia de derechos humanos, en materia democrática, de los Estados Unidos y de todos los países de este hemisferio. Esto va a pasar. Ay, Napoleón, te volvieron a dar con la boca abierta. Nada. Esa no era la que quería Napoleón. A lo último tuvo buena intención de por lo menos sacarle una respuesta contundente. Algo bueno para su canal, chicos, porque no está claro. El señor tiene un canal de YouTube y acá lo vamos a recomendar. Incluso lo voy a dejar en la descripción si quieren ir a ver esto completo, la entrevista completa. O sea, si quieren ver la entrevista sin interrupción. Ay, muchachos, no pudo. No pudo el señor. Napoleón, que nadie lo dude. A lo cual te contesto, ole, porque me has dado un pase de una buena torera a la pregunta. Gracias, María Corina. Ah, lo dijo por chiste, pero alguien te lo dijo. Le diste un pase de torero. Evadiste la pregunta. No te queda otra que reír. Y vuelvo a repetir a todos los venezolanos, pensar es difícil, por eso la mayoría de la gente juzga. Carl Jones, gracias por todo lo que estás sacrificando y todo lo que has hecho por nosotros. Un abrazo, María Corina, te queremos. ¿Sí? Gracias a ti. Y gracias a todos los venezolanos por su confianza. Dios nos bendiga. Hasta el final. Hasta el final. Bueno, muchachos, hasta el final. ¿Qué les puedo decir? Sí hubo 2 puntos rescatables. Como les dije, iba a tratar de no traer más a María Corina si no había algo nuevo. Me habían indicado que habían 2 puntos nuevos acá. Ciertamente, el hecho de que quiera desviar la atención en medio de un conflicto internacional entre Irán e Israel y meter a Venezuela ahí en medio para que resalte y decir que no solamente resalte, sino que se vea la vital importancia que tiene Venezuela por su cercanía a la Florida, dando a entender que con su cooperación con Irán podrían atentar contra la Florida. Muchachos, es delicado. Todo esto es muy delicado. Tuvimos una parte entretenida en la entrevista al final. Napoleón quiso darle en la llaga, tratar de sacarle una buena respuesta, pero no pudo. Y bueno, muchachos,
Esto ha sido la entrevista de María Corina Machado con Napoleón Bravo. Se realizó el día de ayer, no tiene más de 24 horas de publicada. Voy a tratar de hacerles una muy buena edición de este video. Agradecer a todos los que apoyan con sus comentarios, con sus likes. Recuerden que el primero que comenta lo dejo fijado hasta que llegue un comentario muy mordaz, un comentario muy fuerte y te reemplace. Bueno muchachos, sin más nada que agregar, comenta, comparte, suscríbete, dale like y nos estaremos viendo el día de mañana con el siguiente video. Chao, chao.